Bueno, jóvenes, el tema del día de hoy que vamos a ver va a ser la jerarquía de operaciones. Entonces, ¿qué pretendo para esta clase? Bueno, lo que vamos a ver es primero, voy a hablar con ustedes primero que nada acerca de este video, ¿verdad? Voy a explicar yo la clase. Primero explico yo la clase. Después vamos a ver un video donde va a ser un video de Daniel Carreón que va a hablar sobre lo mismo, pero explicado por otra persona de diferente manera. Después 3, vamos a tener un ejercicio, un trabajo en el cuaderno. Y después, para finalizar, vamos a tener un juego que va a ser un juego de bingo. Bueno, entonces, en el juego de bingo vamos a tener beneficios y castigos, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que sepan es que pongan atención para que tengan posibilidades de ganar, ya que si ustedes no hacen bien la jerarquía de operaciones, pues no van a poder ganar en el juego. Más adelante les voy a explicar las reglas, pero espero que con esto estén un poquito más entusiasmados de querer trabajar conmigo este día. Muy bien, pues la jerarquía de operaciones, jóvenes, surge para que todos nos podamos poner de acuerdo y que cuando tengamos algún tipo de operación, pues siempre obtengamos el mismo resultado, ¿ok? Es muy importante eso. Y pues consta de 4 pasos principales que están aquí. El primer paso es que se van a realizar todas las operaciones que estén en paréntesis o en corchetes. Y en dado caso de que haya más de un paréntesis o un corchete, pues entonces vamos a trabajar empezando siempre como se lee, de izquierda a derecha, ¿sí? Y si hay un paréntesis dentro de otro paréntesis, pues vamos a trabajar con los paréntesis que se encuentren en la parte interna. Es decir, primero vamos a desarrollar estas operaciones y después vamos a desarrollar estas operaciones, ¿ok? Acuérdense, chicos, que esto es un video. Pueden detener el video en cualquier momento, no me dicen a mí y yo me detengo a ustedes en persona a explicarles lo que necesiten. Pero ahorita la primera regla es muy fácil. Primero lo que esté dentro del paréntesis, sin importar si es potencia, raíz, multiplicación, división, suma o resta. Y siempre lo primerito que esté más adentro. Y si hay más de un paréntesis, lo que inicie de izquierda a derecha. ¿Me explico? Muy bien. Después de los paréntesis vamos a trabajar con lo que van a ser raíces y potencias, ¿sí? Acuérdense que las X representan un número cualquiera, entonces vamos a desarrollar las raíces y potencias. Entonces, ¿cómo se trabaja con potencias? Acuérdense que si yo tengo, por ejemplo, un 7 elevado a la segunda, quiere decir que esto va a ser 7 clonado 2 veces. 7, 7. Y una multiplicación. Y ya la resuelvo. Si yo tengo un 6 elevado a la 3, esto quiere decir que voy a clonar al 6 3 veces. Y voy a multiplicar esto por esto. Y el resultado lo multiplico por esto. ¿Sí? Entonces, así es como se trabaja con potencias. Y las raíces, pues por ejemplo, si yo tengo un 36, me voy a preguntar qué número en clon me va a dar el resultado interno. Por ejemplo, en este caso yo pongo un 6 por 6, porque sé que 6 por 6 es 36. Entonces, ¿verdad? Quiere decir que la raíz, de 36 es el número 6. Esa sería la respuesta, ¿cierto? Ok, después de eso vamos a trabajar con las multiplicaciones y las divisiones, que no necesito explicárselas, ¿verdad? Supongo yo. Y después vamos a trabajar finalmente con lo que viene siendo las sumas. Ay, se fue muy arriba. Las sumas y las restas, las sumas y las restas. Ok. Entonces así va a ser nuestra jerarquía de operaciones. Siempre vamos a empezar con lo más arriba y luego vamos a ir hacia abajo, ¿sí? Este es el orden de importancia. A este orden de importancia también se le conoce con algunos acrónimos. Entonces, como puede ser el acrónimo, que es una palabra formada, ¿verdad? Se puede llamar el acrónimo PEMDAS, que sería así. PEMDAS. Así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Paréntesis, ¿sí? Exponentes, multiplicación y división, y adición y subtracción. PEMDAS, para que se acuerden. Entonces siempre comenzamos de izquierda a derecha. Nos podemos recordar utilizando este acrónimo.
Aquí tenemos algunos ejemplos, jóvenes, de las órdenes de operaciones. Por ejemplo, me está diciendo aquí mi texto que la manera correcta sería esta, es decir, primero voy a aplicar lo que tengo en paréntesis, 5 más 3, 8, y lo multiplico por 6, 48. Si se fijan, si yo hago esto 6 por 5, entonces voy a obtener 30 más 3, eso estaría mal. Tenemos un segundo ejemplo, jóvenes. Comenzamos primero con los exponentes, ¿verdad? Que sería el segundo nivel. Entonces 2 por 2, 4. Acuérdense que esto es así, 2 por 2. Y el resultado, ¿verdad? Que sería esto igual a 4. El resultado sería 5 por 4, ¿verdad? Que es este exponente es esto de aquí. Sería 5 por 4, 20. Y después tenemos 5 por 2 por 2, ¿verdad? Esto no sería así, porque si yo hago 5 por 2 me daría 10. Y 10 elevado al cuadrado me daría 100. Entonces esto estaría mal. Aquí tenemos un ejemplo de una multiplicación y una suma. Acuérdense que el primer nivel va a ser las multiplicaciones, por lo tanto tengo que empezar con 5 por 3, me va a dar 15, y 2 más 15 me va a dar 17, por lo que tanto esto está bien. Sin embargo, si yo hago primero la suma, 2 más 5 me da 7, y por 3 me daría 21. Vamos a ver un siguiente ejemplo donde ya estamos involucrando las divisiones. Aquí, por ejemplo, la división y la multiplicación, si ustedes se acuerdan, se encuentran exactamente en el mismo nivel, en el tercer nivel, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a comenzar de izquierda a derecha. Entonces, 30 entre 5 me va a dar 6, por 3 me da 18. Sin embargo, si yo comienzo del otro lado, ¿verdad? Que sería 5 por 3 me da 15, 30 entre 15 me daría 2, entonces esto no es correcto, por lo tanto, pues no estaría bien mi operación. Bueno, entonces, dirían ustedes, o yo supongo que ustedes estarían pensando en su futuro, y dirían, bueno, ¿y a mí para qué me sirve saber esto? Si yo sé que mi papá o hasta el profe de repente saca su calculadora y lo hace todo con calculadora. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que algunas calculadoras tienen otras reglas o no vienen bien programadas. Entonces hay de calculadoras a calculadoras y esto puede tener repercusiones más adelante si yo no conozco el orden de operación y no encuentro un fallo en mi lógica. Bueno, entonces aquí tenemos otros ejemplos. ¿Cómo calculas 6 más 2? 3 más 6 por 2. Entonces primero sabemos que tenemos que hacer la multiplicación. 6 por 2, 12, más 3 me daría 15. Multiplicación antes que la adición. Después tenemos un ejemplo, 3 más 6 por 2. Esto entre paréntesis. Acuérdense que el paréntesis es el nivel más importante. 3 más 6, 9, por 2, 18. Tenemos un último ejemplo, 12 entre 6 por 3. Multiplicación y división están en el mismo nivel como ya lo vimos arriba. Entonces vamos a comenzar primero con lo que está a la izquierda. 12 entre 6 me daría 2, por 3, 6. ¿Ok? ¿Y qué pasa con este tipo de ecuaciones? Bueno, si tenemos este tipo de ecuaciones, como bien dice aquí mi texto, voy a iniciar con lo que se encuentre dentro del paréntesis. 6 por 5 a la 2 más 3. Ahora, es como si yo eliminara esto de aquí y lo dejara a un lado y primero me concentro en hacer esto. Y ahora detecto cuál es, siguiendo otra vez, iniciando una pirámide dentro de refiriéndome a seguir las reglas. Veo que tengo que comenzar con el exponente, resuelvo el exponente, después seguiría la multiplicación, después seguiría la adición, y luego la otra adición y ya estaría listo. Ok, aquí va a haber un dibujito, jóvenes, donde este dibujito vamos a tener como título jerarquía de operaciones y vamos a copiar este dibujito en nuestro cuaderno antes de continuar al siguiente video y después hacer unos ejercicios cortos y ya después trabajamos con un juego de bingo. ¿Sale? Bueno, jóvenes, espero que les esté gustando este formato de clase. Esta clase no se las voy a poder subir a Classroom porque pues todavía no tengo mi correo, pero para que se den una idea de lo que yo me refería con grabarles la clase y platicar con ustedes.
Gracias.